Hola, saludos a todos los amigos del signo de Géminis. Voy a hacer una tirada para vosotros que va a ser genérica. Tomadla, ala. Tomadla en el Bueno, mensaje. Las cartas estaban inquietas y querían dar mensaje. La fuerza, strength. La fuerza es fuerza, como su nombre indica. Y tendrá que ver con lo que vamos a ver a continuación. Esto es un mensaje y vamos a enlazarla con lo que nos digan a continuación en la tirada. Si vuestro ascendente lo tenéis muy marcado o si os apetece, como complemento es ideal, ¿vale? Así que vamos a ello. Mientras acabo de abrir la tirada y visualizo la lectura, te voy a pedir que por favor me des un like, que te suscribas si no estás suscrito ya. Es muy fácil, solo darle al botón y si conoces a alguien a quien le pueda interesar, por favor, compártelo. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la tirada, bueno, más bien con la lectura. Así que, amigos del signo Géminis, vamos a ir por el principio. Aquí tenemos el Sol. Esto es la situación en la que venís a esta tirada, a este momento, a esta época. Y el Sol siempre implica, siempre lo digo, que incluso aunque sea al revés, yo la interpreto igual. Cierto es que derecho es mejor porque abarca ese entusiasmo, alegría, positivismo. O sea, estabais muy bien, estabais. No es que vayáis a estar mal, pero aquí sí que hay una serie de miedo e incertidumbre que va a surgir y os voy a explicar por dónde viene, ¿vale? Aunque vosotros las ideas las vais a tener bastante claras, pero hay una incertidumbre por una situación concreta que se va a dar y que de momento os va a choquear un poco. Esto tiene que ver con alguien, seguramente sea de vuestro trabajo o alguien que tiene algún tipo de vínculo con vosotros, bien sea por ocio o alguna cosa que hagáis, me refiero. Tanto sea cantar en una coral como, yo que sé, hacer manualidades, como ir a bailar cualquier cosa, o sea, alguien de ese ámbito o laboral, por eso os decía, veo a alguien que hace algo con vosotros en vuestro ámbito. Y es una persona muy dulce, muy amable, buena gente, en la que se puede confiar, y aquí es donde está el susto. Por eso hablaba de incertidumbre. El susto es que os va a decir algo en lo que vais a interpretar que ese matiz no es personal, sino sentimental, y no lo esperabais, ¿eh? Aquí en España se llama que te echen los trastos, o sea, que te digan algo que dices, a esta persona le gusto, y yo a mí no me gusta, lo veo buena gente y tal, pero a mí no me gusta cómo lo gestiono. Entonces, esa es la sorpresa, y ese es el atasco. En el momento de que esa expresión, o porque lo veo de forma oral, algo os dirá, literalmente, algo os dirá. Y aquí o no respondéis, o la respuesta que tenéis es de evasiva, y de momento, o sea, en la situación en concreto, os lo quitáis de encima. Bien sea no contestando o bien sea contestando con evasivas. Y ahí es donde empieza el cacao mental de empezar a pensar que yo tengo que decirle que si me vuelve a entrar. De hecho, os va a volver a entrar. Si en un principio os dice algo que os da a entender esto, y cierto es que hay un vínculo sentimental, o sea, esta persona algo quiere con vosotros, y me refiero, no es una interpretación vuestra,
Yo más bien la sorpresa la veo, una, porque no lo esperabais, y o sea, una no, la única, porque no la esperabais, y la confusión es en cuanto a cómo llevarlo. Tened en cuenta que os he hablado de que es alguien que está en el círculo laboral o de alguna actividad que hagáis. Por tanto, esa persona la tenéis que seguir viendo, tenéis que seguir hablando con esa persona. Y la incertidumbre es cómo os va a entrar, si eso ha sido puntual o va a repetir, el cómo gestionarlo, eso sí que os va a preocupar. De hecho, he comentado que tras ese primer fogonazo de información, o sea, ese primer comentario en el que se destapa, en cierto modo, ojo, os lo puede decir de una manera abstracta, pero aunque sea abstracta, ya os he dicho que sí, que va por ahí. Quiere algo con vosotros. Y va a haber una repetición. Esta, aunque no le contestéis o le contestéis con evasivas, como os he dicho que es como veo vuestra respuesta, os va a volver a decir, pero esta vez no es un dejar caer algo, sino hablarlo más ampliamente. Vuelvo a ver el desconcierto. O sea, por eso hablábamos de una etapa de desconcierto, pese a que esta carta, si estuviera así, significaría lo mismo que esta y lo mismo que esta. Pero si aquí vemos el desconcierto, hacia dónde vais es a sacar conclusiones. Sí que os voy a comentar que esta persona va a ser bastante repetitiva. Pueden haber espacios de tiempo, puede minimizar el cómo os lo transmita, pero no va a ser algo puntual, va a ser constante, constante. Además, a lo largo del tiempo puede llegar a ser una situación un poco pesada. Pero el tema es cómo llevarla. Entonces, en la primera situación viene un susto y un esquive, sea diciendo algo o sea literalmente no diciendo nada. En la segunda vez, entráis en ese otro ciclo de confusión, pero sí que vais a tener valor, por lo menos para transmitir. El cómo lo vais a transmitir no es decirle un no, ni ser, pues yo qué sé, hosco, o ser hostil, o... No, no, no. Esto viene más bien con quizás el decir que no lo esperabais, que os ha aturdido, que no sabéis cómo manejarlo, porque también veo una propuesta de quedada, ¿eh? Esta persona os puede invitar a quedar, a salir. Sería en todo caso, yo diría que más bien por la noche, ¿eh? Lo digo para que sepáis por dónde va. Pero veo que vais a ser valientes en cómo llevar esa respuesta, el cómo esquivar esa cita. A ver, podríais incluso aceptarla y ahí transmitir todo esto que es lo que estoy comentándoos, que es que hay confianza, que hay unión, que no os lo esperabais, que es prematuro, que... En fin, muchas cosas, pero para dejarlo en tablas. Tablas. Sabéis que no. O sea, esta persona no es la adecuada. Yo lo veo como un pretendiente inesperado que como persona os puede encantar incluso, pero no hay chispa, no hay feeling, no hay atracción, no hay esa cosa mágica que es la que lleva a iniciar una relación. Y ya os he dicho que va a ser bastante insistente. Hay un tema que también veo aquí y tiene que ver con que vais a cobrar algo. Además, lo veo como que os llega, os lo transmiten, os lo dicen, puede haber una notificación, y no lo esperabais. De hecho, o quizá no es que no lo esperarais. Puede ser que tenéis dudas de que eso lo ibais a cobrar, de que ese dinero os iba a llegar. Pero os llega, como os decía. Y puede ser también no un ingreso puntual, sino una etapa en la que haya un incremento. Y estaréis también desconcertados.
en cuanto a decir, esto es real, esto me lo han dado, esto, o sea, en ese plan. Voy a hablaros también del entorno que tenéis, porque las personas, voy a definir dos partes: personas mayores que vosotros, de vuestra edad o mayores, y personas más jóvenes. En este ciclo, las personas jóvenes las tenéis muy a vuestro favor. Quizá en el pasado no. Por eso hay ese desconcierto de ver que vuestro entorno de gente joven está más cercana a vosotros. Está en un plan muy de involucrarse, muy de estar, y es como una etapa nueva en las que están favorables con respecto a vosotros. Respecto a la gente que veo de un rango de edad superior, voy a dividirlos en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque con los hombres, si ha habido alguna tensión, si ha habido alguna fricción o algún enfado o algún conflicto, esto pasa. Esas personas, esa persona o esas personas deben de haber meditado bastante en cuanto a su actitud, y hay tregua, hay un querer arreglarlo, un querer dialogar, un querer llevarse bien a partir de ahora, como de hecho veo que va a ocurrir, ¿eh? De hecho, si habéis tenido conflictos y os ha afectado, este es el momento de dejar esas penas atrás. Quizá por eso salía al principio la carta de la fuerza, ¿eh? O sea, todo esto va fortaleciéndoos. Y aunque no nos haya salido, y nos ha salido al principio como mensaje, estamos hablando de puntos en los que vais a avanzar. Unas veces porque son ellos, los hombres mayores, las personas jóvenes, las que creen unas circunstancias diferentes y mejores para vosotros. Y sobre todo en el tema del enamorado o la enamorada, el pretendiente, vamos a llamarlo así, o vamos a dejarlo en ese calificativo. El cómo manejarlo siendo, o sea, llevándolo con educación, con buena mano para gestionarlo, aunque luego vemos que eso va a estar ahí por tiempo y tiempo. Esto también fortalece el cómo manejar las cosas y cómo pasar de la incertidumbre al tener las ideas claras. Esto también implica fortaleza personal, ¿vale? Me quedé en ese punto de las personas mayores, lo completo. Decía que iba a diferenciar hombres de mujeres. ¿Por qué? Porque en hombres, he visto ese cambio de actitud por parte de esas personas. Ese querer dialogar, ese querer enterrar el hacha de guerra, fumarse la pipa de la paz y tener una buena etapa. Eso es positivo. Pero con las mujeres aquí veo problemas. Sinceramente. Puede ser con una mujer solo, o puede extenderse a las mujeres que hay en vuestro entorno, sobre todo lo que os decía, de mayor edad vuestra o muy maduras, que también puede ser. Aquí a veces lo comento. Personas jóvenes a veces aparecen por la edad o por la edad mental o emocional o de evolución que tengan. Y lo otro lo mismo. Hay personas jóvenes que se ven mayores porque tienen una madurez integral. Entonces, esa es la diferencia. Con las mujeres, aquí la fortaleza también va a ser vuestra. ¿Por qué? Porque esa mujer o esas mujeres van a estar impertinentes. Van a deciros cosas negativas que a lo mejor no esperáis. Yo lo veo como un ir dejando caer piedras. Pueden ser verbales, será la mayoría de las ocasiones, que os digan cosas inapropiadas, cosas que están fuera de tono, de lugar, cosas negativas. Veo una intencionalidad, y una reflexión. O sea, no es que a alguien de vuestro entorno se le escape alguna cosita y luego vea que ha metido la pata. No, es pensar cómo voy a fastidiar y decir cosas inapropiadas, inadecuadas,
para que os fastidie. Esto lo vais a hacer vosotros. Liberación y dejar la tensión atrás. Esto lo vais a hacer vosotros. Sí que vais a hablar, vais a dialogar, pero no para intentar arreglarlo, sino para ser más educados. Es decir, esta persona no hace más que tirarme pullas, pues le digo las cosas con educación, con respeto, y que el conflicto mental lo tenga esa persona en concreto. Así que tened cuidado también con los golpes, que pueden haber varios, leves, pero bastantes y repetitivos, ¿eh? Y os hablaba de ese ingreso. El trabajo lo veo bien. Es una buena etapa. No me dan más datos, pero con saber que el trabajo va bien es suficiente. Y sabed que esa incertidumbre o esas incertidumbres van a aplacarse todas, unas por vosotros, unas por los demás, pero donde sois vosotros las que las aplacáis, vais a hacerlo muy bien. De ahí que salía esa fortaleza, esa fuerza al principio. Sí, quería hablar de esa extensión que veía. Esa extensión ya os dije que tiene que ver con esa persona que os va a entrar, porque pretende algo con vosotros y va a ser repetitiva, pero a partir de ahí, a partir de hablarlo, ya os lo vais a tomar de una manera bastante tranquila. Incluso la reacción vuestra será de no hacer nada, o sea, ir dejando pasar las cosas, no haciendo nada. Y esto que hablé del incremento, que os dije, no teníais muy claro que os llegara, pero puede no ser algo puntual. Aquí me lo confirman. Es como un cierto progreso económico o entrar en una fase de cierto ingreso, o sea, aumento económico, pero que va a ser bastante permanente. O por lo menos durante una etapa larga. O sea, no puede ser, puede no ser para siempre, pero sí en cierto ciclo tener ahí como ese incremento, que en algunos de vosotros puede ser importante, ¿eh? Cuidaos también los dolores de cabeza. Lo digo porque todo esto son tensiones que pueden reflejarse ahí, ¿eh? Los golpes y los dolores de cabeza. Así que, amigos del signo Géminis, esta ha sido mi contribución para poder ofreceros la guía que os trae el universo. En el momento en que os llegue a vosotros, el algoritmo de YouTube supongo que tendrá bastante que ver con el universo, porque nada es casual. Así que cuando os llegue, aceptadla, tomad lo que sí que veáis que sintoniza con vosotros. Y por mi parte, agradeceros a todos y cada uno de los que estáis ahí, de los que ayudáis a que este canal crezca poquito a poquito. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Os deseo lo mejor y me despido. Chao.